Dios te bendiga, bienvenidos. Dios les bendiga a todos en este maravilloso día que ha hecho el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque es día de salvación, es día de victoria. Y comenzamos y damos inicio para poder orar en Isaías 59:19. Y esto es lo que establece el Santo, lo que dice el Dios Todopoderoso en esta hora sobre la vida de sus hijos. Y este es el mensaje para todo lo que son las tinieblas, lo que se opone a la verdad de Cristo en cada una de las vidas del Señor. Y así le damos. Dice Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Es cierto, él vendrá, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y eso significa una cosa, que usted que está viendo esta transmisión, si usted recibió a Jesucristo en su corazón, si usted ha confesado a su Señor, usted y yo que hemos confesado a nuestro Jesucristo, Él ha plantado el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y lo que quiere decir es que el enemigo podrá venir y vendrá ciertamente, pero el Espíritu levantará bandera diciendo claramente, este es mío, este es mío. Hasta aquí llegó tu límite, porque este está conquistado, está ocupado, está habitado por mí. Por tanto, no tienes derecho legal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra a ti, Señor Dios eterno. En este momento, Señor, presentamos esta tu palabra, la que entendemos, Señor, que tú has traído para tu pueblo, para tus hijos, Señor, para el rescate de todo tu pueblo, de tus hijos, de aquellos que te aman, Padre amado, aquellos que no están detrás de nada más, sino detrás de ti. Aquellos que te buscan, Señor, aquellos que están buscando tu rostro, aquellos que quieren que el Hijo crezca en sus vidas, Señor eterno, aquellos que han entregado su propia vida para conseguirte a ti, para beber de esa agua, para poder tener, para crecer, para sentirte, para que tú te manifiestes en sus vidas, Señor. Para ellos es esta palabra, Señor, para los que te aman, Padre, para tu pueblo. Pero es por tanto que entendiendo en los tiempos y entendido en que también sabemos que ciertamente hay un enemigo, pero el enemigo ya le hemos establecido que está determinado, está establecido que somos pertenencia tuya y por tanto Él es el que peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos y confiados. Padre, gracias porque tú eres quien nos guarda, gracias porque tú destruyes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en esta hora. Gracias, Padre amado, atamos nuestras mentes y las llevamos cautivadas, cautivas a la obediencia de Jesús y declaramos a través de esta hora, de esta palabra, Señor mi Dios, libertad sobre cada corazón, Padre. Trae ahora una libertad, una liberación plena, la paz que sobrepasa todo entendimiento para toda vida, para todo aquel que se ha dado cita en esta hora contigo, para aquel que se dé cita en esta hora con tu palabra, mi Dios eterno. Prepara su corazón, prepara su espíritu, Padre amado, prepara nuestros corazones, Señor, y deposita tu paz para que con paz podamos recibir la palabra que es impartida, implantada por medio del Espíritu. Te damos gracias, Señor, mi Dios eterno, porque sabemos que ella va a dar fruto de justicia, porque sabemos que ella va a poder producir aquello por lo cual desde tu eternidad tú la has enviado hacia nosotros, mi Dios eterno. Por eso te damos gracias, por eso te damos gloria y te pedimos, Señor, limpia nuestros terrenos, limpia nuestro corazón, mi Dios eterno, y llévanos, Señor, llévanos hacia ti. Que podamos tener, Señor, mi Dios, eso que necesitamos, prestar nuestros oídos para poder escuchar con atención lo que el Espíritu le dice a su iglesia, a su cuerpo, a su amado, a nosotros, a sus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amado, bienvenido nuevamente. Dios te bendiga. Y hoy tenemos una poderosa palabra que va a transformar tu vida, que va a devolver tu corazón al corazón del Padre, porque eso es lo que busca el enemigo siempre, siempre, y emplea diferentes tipos de métodos, usa cuanta altimaña pueda haber, pero es con el único propósito de desviarte, de distraerte, de derrumbarte, de hacernos caer de los lugares celestiales. Pero adoramos a Dios y adoramos al Cristo poderoso y al Espíritu Santo que vive en nosotros, que Él no va a permitirlo. Ese es el tema de volver al altar. Él no lo va
va a permitir, no lo va a permitir, porque el Hijo de Dios que conoce el principio vuelve al camino y ciertamente todo lo demás tiene que salir huyendo, amado mío. Y mira, hoy te traigo como el subtema, te traigo tres tierras. Vamos a hablar de Betel, porque es casa de Dios y todos la conocen como casa de Dios. Pero quédate atento, porque tú vas a conocer lo que es la profundidad del Espíritu. Y el Espíritu da sin medida a quien quiera. Vamos a hablar de Siquem, Betel y la promesa amada, Sión. Son tres tierras, pero en estas tres tierras hay acontecía un principio. Y ese principio es el fundamento de esta predicación que estamos hablando. Si empezáramos describiendo ahora mismito Betel, pues muchos ya la conocen. Betel pues significa casa de Dios. Y Betel se le reveló a Jacob. Aunque no quiero comenzar por ahí, pero vamos a darle esa breve descripción. Betel fue un lugar en específico donde Jacob le tomó la noche. Él tuvo que dormir allí, levantó una piedra y él soñó que había allí una escalera, y de esa escalera que llegaba hasta la punta, ya hasta el cielo, de ella pues subían ángeles y bajaban ángeles. Pero lo interesante es que él dice que sobre la escalera vio al Señor. Y es por tanto que cuando él despertó dijo: esto es terrible, el lugar donde estoy es un lugar santo, esto es casa de Dios y nada más que puerta del cielo. Y por eso se llama Betel hasta el presente. Pero te voy a hablar del Betel manifestado en breve. Sión es el lugar, es la ciudad de David, es el lugar en Jerusalén que habla de la tierra Jerusalén, pero ahí está la promesa, la nueva Jerusalén, que es la promesa. Ahora vamos al cual vamos a dar inicio, que es Siquem. Siquem, cuando tú buscas la palabra Siquem, Siquem es hombro, significa hombro. Sin embargo, en Siquem, antes de llegar a ese tema de por cuál se le conoce realmente, o más bien qué pasó en Siquem, que es ese propósito en el cual quiero que te enfoques en esta hora, porque si escuchas atentamente lo que el Espíritu va a hablarnos a nuestro espíritu, te garantizo que tu vida por completa va a tomar un giro como tú estás viendo las cosas o como se ven las cosas. Mire, Siquem debe de saber primero, porque ese es el fundamento. Primero, Siquem fue una tierra donde allí Abraham, Dios se le manifestó a Abraham. Usted lo puede encontrar en Génesis, usted lo puede buscar más adelante. Allí lo primero que ocurrió es que Dios hace la promesa a Abraham y por consiguiente Dios se le revela de una manera tan hermosa a Abraham, y a Abraham pasa lo mismo. Pasa que él decide allí erigir un altar. Erigir un altar porque allí Dios le dio la promesa. Discúlpame, en Betel pasó lo mismo. Allí se tomó una piedra y se erigió un altar. Pero mira lo que ocurre en Siquem. Porque eso es lo que pasa y es lo que necesitamos entender en este tiempo, que es lo que está sucediendo. Ahora mismo todo lo que Dios llama, a todo lo que Dios hace santo, todo lo que Dios ha llamado, siempre va a haber una oposición. Siempre hay algo que se levanta para buscar destruir, difamar, dañar, corromper, como sea. Y eso pasó en Siquem. En Siquem, el evento que marcó, de hecho, Siquem, o más bien, no lo marcó, sino trató de marcarlo. Trató de manchar, trató de dañar el propósito, trató de afectar el propósito. Y eso es lo que te vengo a decir. No importa lo que se levante, yo te garantizo que Dios tiene un propósito, que no existe demonio en esta tierra, que no hay hombre en este mundo, que no hay ejército ni personas que puedan detener el propósito que Dios tiene para con tu vida. Amado mío, escucha bien, yo sé bien lo que te digo y sé por qué te lo digo. Porque yo te garantizo que el hombre que ha sido, la mujer que ha sido llamada por Dios, aquí no existe ejército, no existe persona, no existe demonio, no existe esposo, esposa, hijo, familia, casa, carro, dinero. No existe demonio ni alma forjada que pueda detener, que pueda interrumpir, que pueda destruir, que pueda dañar lo que el Señor marcó desde su eternidad. Yo te estoy diciendo y te voy a llevar por la palabra para que tú sepas que aunque el infierno se ha levantado, yo te tengo una buena noticia, que Dios lo ha permitido, sí, como escuchaste, pero es para que el Dios Todopoderoso, el Dios al que tú amas, sea magnífico.
magnificado. Óyelo bien, la palabra magnificado significa que Él va a ser ampliado y que todo ojo va a tener que confesar que Jesucristo es Rey y Señor de toda la tierra. Y magnificencia significa que Él es magno, amplio, se da a conocer múltiple, multiforma de Dios. Y eso es lo que va a acontecer en tu vida. Mira, pues en Siquén ocurrió algo también terrible, terrible, porque allí se dio una gran promesa. Satanás es un maligno, es un perverso, engañador, mentiroso, manipulador y ciertamente convence a los débiles. Los débiles, pues, los convence, pero los hijos de Dios estamos llamados, estamos empoderados por Él. Y el Espíritu es el que levanta la bandera donde dice, aquí no vengas a inventar. Podrá ser que ciertamente haya consecuencias, situaciones, pero el Espíritu nos vuelve, nos devuelve el gozo y nos lleva al lugar donde nos podemos encontrar con nuestra fortaleza. Pues mira, recordando que allí ocurrió la promesa, una de las promesas a Abraham. Entonces, ¿qué es Abraham? El patriarca. Él es el patriarca Abraham, donde se depositaron las promesas inclusive del pueblo de Dios y de lo que había de venir. Que había la simiente, y no era Isaac, esa simiente, Jesucristo. O sea, en Abraham se hicieron unas promesas de pacto. El enemigo estaba, imagínate, como siempre, envidia, celo y todo lo demás. Pues entonces él sí que hubo este tiempo donde Jacob, de manera legal, usted lo puede buscar, está en Génesis 34, usted lo puede buscar. Jacob compra por 100 ciclos de plata, me parece, compró de manera legal la tierra. Allí una parte en Siquem y él trajo toda su familia. ¿Qué ocurre en esa tierra? Bueno, allí lo que pasa es que violan a su hija. La toman por la fuerza, Siquem, de hecho, Siquem mismo, el rey de allí, la tomó y la violó y eso significa vergüenza, significa deshonra, significa pues muchas cosas tristes, malas. O sea, hubo una gran mancha allí. Esa no era la intención de Jacob. Sin embargo, pasó este evento que vino a marcar y a destruir. Por consecuente, los hermanos se levantan de ellos y deciden tomar venganza y hacen un engaño a los de Siquem, diciéndole pues que ellos se circunciden. Y así, porque ellos le pidieron, después el muchacho no sabe nada, después que violó la nena le gustó y él quería casarse obligado con ella, pero así no son las cosas, ¿no? El punto es que los muchachos vienen y planean de engañarlos y le dicen, bueno, si usted quiere casarse con ella, a que se circunciden todos. Y en su momento de debilidad, ellos fueron y los mataron a todos. Lamentablemente, el papá no estaba de acuerdo en esa situación. Y eso fue un momento, pues, muy triste, ¿no? En ese caso, porque no se esperaba eso. Lo peor de todo es la deshonra de Dina, ¿no? Eso es lo peor. Lo peor es esa violación. Y pues claro, acto seguido la venganza. Por eso pues como que el diablo trató de marcar, de dañar el linaje, de hacer escante, pero qué lindo y qué hermoso, porque el nombre de Siquén, o más bien, porque no es el nombre en per se, sino el lugar que Dios escogió. Y eso es lo que yo te vengo a decir en esta hora. Tú eres el lugar que Dios escogió para ser morada. Tú eres el lugar que Dios plantó bandera. Tú eres el lugar donde Dios decidió habitar. Tú eres el lugar escogido por Dios. Y aunque se levante lo que se levante, si tú eres ese lugar y tú permites, escucha bien, y tú permites, porque ciertamente todo Él lo hizo. A nosotros nos queda la elección. Usted sabe muy bien, usted utiliza muy bien la palabra elegir y sabe muy bien lo que es el poder, ¿cómo le dicen ustedes? Porque es que yo no comparto eso no me gusta, yo no lo hago en lo personal, pero la elección, el libre albedrío, vamos, le llaman mucho así. A mí no me gusta mucho, porque el que ha muerto y el que decide vivir para Cristo sabe que uno renuncia a ese libre albedrío. Sin embargo, es muy cierto. Es muy cierto. En una parte es muy cierto. Dios siempre espera que tú te rindas. No es que tú hagas, es que te rindas. Es que tú te rindas para escucharlo a Él. Es que tú vuelvas al altar. Pero bueno, retomando, necesitas saber en esta hora que tú eres esa tierra deseada, que tú eres ese lugar que Dios habitó, que Dios eligió, que Dios escogió. Y si tú estás separado, separada para Dios, como entiendo que lo estás, no te preocupes. Podrá pasar, tratará lo que sea, tratará de manchar, de dañar, de difamar, pero no te preocupes, porque Dios siempre hace victoria. Mira, y ahí vamos a entrar un poquito, vamos a ir un poquito a Josué 24. ¿Qué fue lo que pasó con esa deshonra en ese lugar allí? Mira lo que pasó.
Dice que despedía de Josué porque Josué estaba por partir, pero a Dios no se le olvida nada. Y Dios nunca recuerda esto, jamás, jamás en la historia del Evangelio, de la Escritura, jamás Dios hizo algo porque sí. Dios es un Dios de propósito. Dios todo lo que hace no es casualidad, no es un invento. Y eso lo hablamos ayer en una palabra que el Señor pues me cautivó en Jeremías. Porque es que necesitamos entender que a Dios no se le escapa nada. Que dice la Escritura que ni tan solo un cabello de nosotros caerá a tierra sin que Dios lo sepa. Quiere decirse que Dios tiene cuidado de sus hijos. Quiere decirse que Dios tiene cuidado de su pueblo. Quiere decirse que Dios no nos pierde de vista ni un momento, amado mío. Y eso son buenas noticias para nosotros, pero malas noticias para los enemigos del Señor. Son muy malas noticias porque se metieron con los hijos de Dios. Y esto Dios lo va a demostrar en breve. Esto es poquito. Y sé que entendiste muy bien. Josué 24 dice el 1 y leo. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, sus padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses, pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú le di la región montañosa de Seir, para que la poseyera, mientras que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés, a Aarón, y castigué a Egipto de la manera como lo hice allí, y después los saqué. Saqué de Egipto a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres hasta el mar Rojo, con carros y jinetes. Entonces ellos clamaron al Señor, y él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos años en el desierto, y los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra ustedes, pero yo les entregué en su mano, y poseyeron su tierra, porque yo los destruí delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él los bendijo repetidamente y los libró de su mano, porque eso pasó. Te quiere maldición, no podrán, porque el que está escogido por Dios es bendición tras bendición, bendición tras bendición. Pero continuó. Después cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra ustedes, así como también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los jerejeseos, los heveos, los jebuseos. Pero yo los entregué en la mano de ustedes. Nota el verso 12, poderoso, hermoso, precioso. Envié delante de ustedes la avispa, y ella echó de delante de ustedes a los reyes, a los dos reyes de los amorreos. Esto no fue con su espada, ni con su arco. O sea, eso lo hizo el Señor. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales habitan y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Mira, aquí Josué está haciendo entrar en sí. Él está por despedirse. Y él está haciendo una recapitulación de los acontecimientos, de los hechos vividos, de las experiencias manifestadas de Dios a su pueblo. Él está apelando a que vayan al recuerdo, a la memoria de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces continúo leyendo. Ahora pues teman al Señor, sírvalen con integridad y con fidelidad, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan: a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero Josué estaba determinado, y este es lo que se ha escuchado mucho, pero yo y mi casa hemos tomado una decisión firme de servir al Señor. Entonces, él continúa
y les dijo, no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, dice, y Dios celoso. Y me encanta el verso 19, porque él hace un reclamo. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque el Señor es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños. Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho el bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Mire, usted puede leer después el relato completo, pero el punto principal para no irnos del contexto de la enseñanza de este día, de la impartición de la palabra del Espíritu es, mire, esto era una tierra que el Señor ya las escogió para sí, para su propósito eterno. Ya lo vimos. Abraham, el patriarca, allí Dios se le manifestó. Y el Dios, pues, allí él decidió erigir un altar. Después vino, y ya usted sabe lo que trató de hacer el enemigo. Sin embargo, Josué vuelve, o más bien el Señor le place cambiar la historia. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Él cambia la historia. Porque es que nadie puede cambiar la historia. El único que tiene autoridad y derecho total para poder hacer el cambio de historia se llama el Señor. Y por eso lo alabo. Y por eso lo bendigo y lo exalto. Porque es que cuando nosotros sabemos que en Él está nuestra vida escondida, ya no hay temor, ya no hay más nada, no hay preocupación, porque es que Dios siempre, el secreto siempre es estar en el secreto. Y eso siempre te va a devolver a la vida. Y eso siempre te va a devolver a lo que Dios te dijo. Porque recuerda, Dios no es hombre, no piensa como los hombres, no enjuicia, no ejecuta, no hace, no actúa como nosotros los hombres. Esa es la grandeza de la promesa que ha hecho Dios para con sus hijos. Por eso hay un lugar íntimo. Pero avanzo. En la escritura aquí hay un precedente. Josué en balde no está haciendo esta advertencia. Josué está diciéndole, hagan memoria de lo que el Dios vivo ha hecho por ustedes. Hagan memoria como él, el trato que él ha tenido con ustedes, él está apelando porque ya conocía. Mire, adelantando un poquito, mire, todo mm, lo vemos en la escritura, el pueblo de Israel. Vamos a empezar por ahí, ok. Toda la palabra de Dios en el antiguo pacto, usted va a ver que era el trato de Dios con Israel. Y Israel lamentablemente tenía unas dificultades. Y esas dificultades era que eran atraídos y servían y no tardaban mucho en volverse tras los dioses. La escritura es clara y es específica, mi amado y mi amada. Y por eso le pido, solo escuche lo que la escritura dice y el por qué. Porque tiene una gran enseñanza. Claro, con eso despertó, luego pues fuimos atraídos al Señor. Dios todo lo tiene planificado perfectamente y ahora nosotros pues estamos despertando celo o hemos despertado celo en el pueblo que alguna vez de cierta forma o más bien no lo abandonó. Y eso lo hizo el Señor con un propósito. Pero aquí el precedente es que Josué sabe bien la condición del ser humano. Josué conoce bien y le está diciendo, vuelvan ustedes y hagan memoria, recuerden, vivan en ese pensar y ustedes le serán fiel a Dios. Ahora, mire lo que sucede, cuál es el paralelismo en español. Usted a veces piensa y a veces dan a malentender o pues quizás se puede malentender cuando dicen ídolos. Y mire, la Biblia lo que dice, cuando el pueblo de Israel iba tras dioses, mira, usted lo puede ver, uno de los ejemplos bien específicos, que lo da a entender un poco más amplio, es que el Señor había determinado que sus hijos estuvieran de su mismo pueblo por una razón específica, para que no fueran tras otros dioses. Pero el caso fue que esto lo descubrió un cierto rey que deseaba maldecir al pueblo. Entonces no podía, porque Balaán no podía, pero Balaán era codicioso. Y entonces le dijo, bueno, yo no puedo, pero te voy a enseñar cómo tú vas a hacer caer al pueblo. Y él lo que le introdujo fue, en ese caso, le despertó el apetito sexual, lo de las mujeres, lo de los hombres. Entonces, la Biblia cuando llama ídolos, no necesariamente es un Dios per se, es donde está tu corazón. Lo que está en el mundo, la codicia, es la ambición, es el desenfreno, la sensualidad, es todo eso. Entonces, mira cómo lo expresa, porque usted puede pensar, no, pero eso fue en el pueblo antiguo, ese mal solamente procedía o solamente estaba en ese pueblo.
pero yo te vamos a mostrar por la palabra que hay algo que Dios está tratando con nosotros. Y aquí es a donde entramos primero o continuamos en Betel. Sabes que ciertamente Betel se le reveló a Jacob, pero tú sabías que el Betel vivo se manifestó. El Betel vivo es Cristo. Cristo es ese Betel que se levantó, ese Betel que caminó en la tierra. Y mira lo que dice Juan 1:51, que es ese Betel. Mira, te lo pruebo por la escritura. Cristo trajo el cumplimiento de la casa de Dios, no Betel. Vamos a ponerlo casa de Dios en español. Cristo es la casa de Dios manifestada. Ahora, la escalera que una vez vio Jacob, que vio subir y descender ángeles, que vio al Señor arriba, que lo vio sobre la escalera, ahora el Señor no estaba sobre, ahora el Señor bajó y se llama Jesucristo. Te lo pruebo, Juan 1:51, no es una herejía, para que lo puedas ver aquí, todo lo hablamos por la palabra, por el Espíritu. Juan 1:51 dice, en verdad os digo, y les digo, y hablando aquí quien habla es Jesucristo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, pero nota esto, sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. O sea, que aquí el Señor para sí, ese Betel no quedó en el olvido, ese Betel se manifestó en la tierra, ese Betel se llama Jesucristo, la casa de Dios es Cristo, que vino a manifestarse, que vino a traer el diseño del altar que Él quiere. Es el diseño, ahora ya no es un diseño, no, es un diseño vivido, porque entonces ese Betel, la casa de Dios, se manifestó para dar un testimonio. Dice, vivió en el mundo, pero el mundo nunca, porque tenemos que entender esto. Dios Todopoderoso vivió aquí en el mundo, pero el mundo no vivió en él nunca. Nunca. El mundo entró en él. Dice, Jesucristo es el pacto de Dios en la tierra. Jesucristo es el altar vivo que se manifestó. Así me lo traía el Espíritu ahorita cuando estábamos hablando. ¿Por qué? Porque Él trajo el diseño del cielo manifestado. Él nos mostró cómo nosotros tener la comunión íntima con Dios. Él mostró, ya no había cortinas como esto que usted puede ver detrás, ya el velo fue rasgado, ya se manifestó. Claro, en la muerte de Cristo es que finalmente se cumplió y se rasga, y entonces es que sale la promesa, llega la promesa a vivir, a ser morada en nosotros, que es el Espíritu Santo, que ahí vamos a llegar, que es la acción. Pero permaneciendo en el altar vivo en Jesucristo, por eso es que Jesucristo podía decir claramente, mas buscad primeramente el reino. Y él lo modelaba. ¿Cómo lo hacía? Bueno, si usted ve la vida de Jesús, él hacía dos cosas fundamentales. Una, apartarse en la noche para irse a orar con Dios, buscar al Señor, y la otra, manifestar el poder de Dios en la mañana. En la noche se apartaba con el Señor, tenía su comunión, y en la mañana resucitaba muertos, sanaba enfermos, había milagros, multiplicaciones de panes y de peces, expandía el reino y traía la palabra del Señor. O sea, nunca permaneció en el mundo en él, sino él fue influencia a los que estaban habitantes en el mundo. Y hasta el día de hoy sigue siendo la influencia matriz. Ahora, el sentido de todo esto es que lo que pasa o lo que impide, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que hace mayormente esta otra palabra donde está el fundamento de esta enseñanza? Vamos a ir a la primera de Juan 2:15, del 15 al 17, porque recordemos que tú has sido un, un terreno, tú has sido posesión escogida por Dios, tú has sido escogido, y el Señor necesita que volvamos al altar, que volvamos a ese lugar de intimidad. Ahora, ¿qué es lo que separa? ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que colapsa? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que interrumpe? Ese es el punto. Y eso es lo que sí vamos a profundizar ahora en esta escritura. Dice la escritura en primera de Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note y escuche. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, hermanos, tiene deseos. Y usted quiera verlo o no, tiene deseos. Y hay aquellos que son los que le llaman lo que pasa con los que aman al mundo. Dice, estos son los que no solamente se han aferrado, que es lo peor, y es lo que estamos viendo en este presente, son los que quieren, no basta con que ellos estén cautivados por el mundo, sino que buscan arrastrar a todos con ellos, porque son los que le llaman la gracia, son los que le llaman la libertad, y están en una herejía escritural, están opuestos, y se los vengo diciendo y se los voy a seguir estableciendo por el Espíritu, y son una herejía. Están gobernados por el espíritu del anticristo. Se oponen al altar. Se oponen al altar. No tienen vida profunda. Si tuvieran vida de intimidad, conocieran lo que es del espíritu y supieran ya lo que es de las tinieblas. Amado y amada, pero si tú quieres continuar y recibir tu libertad, escucha esta enseñanza hasta lo último, para que tú aprendas a discernir, porque todos no estamos exentos ninguno, porque la pregunta que sería válida, que nos deberíamos de hacer, todos estamos aquí y todos tenemos deseos en nuestra carne. ¿Cómo hacemos morir esos deseos? Y aquí es donde entra la elección, lo que tanto a muchos de ustedes les gusta hablar, el libre albedrío. Y aquí entra otra palabra más para que usted la analice. Por favor, escuche, note lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, o más bien el Espíritu de Dios, hablando a través del apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y la edificación que habla, mire que nadie ponga otro fundamento sobre el que ha sido puesto. Mire que nadie ponga otro fundamento que el que ha sido puesto. Entienda, el que lee escritura y enseña, el fundamento es Cristo, y nadie puede poner sobre el fundamento lo que no pertenece a lo que es del Señor. Por tanto, aunque todo me es permitido y vivo en una libertad, pero no todo va a hacer que reciba la añadidura. No todo va a hacer que yo crezca a la medida del varón perfecto. Y si eso se revela, si podemos comprender eso, claro está, ahí entra lo que usted le llama, lo que muchos le llaman la elección. Por supuesto, porque es que usted necesita rendirse. Pero ahí, ¿por qué usted cree que el texto comienza en el verso 15? No ames al mundo. ¿Por qué? ¿Qué es el amor? Entonces, vamos a preguntarnos, si usted quiere verdadera libertad. Yo le estoy trayendo la palabra del Espíritu y por testimonio vivido. Vamos a ver. ¿De dónde emana el amor? El amor nace del corazón. ¿Y sabes cuál es el problema del corazón? Primero, es más engañoso que todas las cosas, pero hay un peor problema. El problema con el corazón es que ahí reside la voluntad del hombre. Dios lo sabe, Satanás lo sabe. Ahora bien, hay una pelea entre el espíritu y la carne. La carne, ya les expliqué, muchos años ha estado gobernada precisamente por el de las tinieblas, pero ahora nosotros hemos sido trasladados y ahora nosotros ya hemos muerto al pecado. Y ahora nosotros hemos muerto, pero ¿qué pasa? Que estamos en un proceso de santificación, donde todavía la carne tiene que ser llevada a la cruz. Y eso es algo que nos toca a nosotros. O sea, no por nuestra fuerza, porque el Espíritu es el que hace la obra. A nosotros lo que nos queda es decidir escoger. Decidir escoger. Y se los he dicho en español fácil y para que se entienda, pero es entendible que los que aman más al mundo aborrecen esta palabra. Es entendible porque son enemigos de la cruz. Y yo les he venido advirtiendo para que ustedes comiencen a abrir sus ojos. Los enemigos de la cruz no dicen abiertamente odio a Cristo, no. Aman a Cristo, pero con sus hechos niegan que Cristo verdaderamente los gobierna. Porque ellos aprueban todo lo que el mundo aprueba. Ellos aman todo lo que el mundo ama. Pero no aman la palabra, la escritura. No aman la intimidad. ¿Sabes por qué no la aman? Yo te voy a confrontar en esta mañana si verdaderamente tú quieres recibir libertad. Si verdaderamente tú quieres recibir la verdadera palabra de Dios, yo te voy a traer unas preguntas que tú mismo te las vas a hacer. Y tú mismo vas a llegar a ver a dónde tú llegas con esas preguntas. Porque aquí estamos hablando con la verdad, como siempre. Por medio de la escritura, no invento, y por el Espíritu. Y por el Espíritu. La palabra que confronta, la palabra que nos hace crecer, es la palabra del Espíritu. No el jamón recalentado.
no lo que a simple vista, que se los he dicho, se lo sigo diciendo. El bien y el mal no pertenece al reino, eso no pertenece. El bien y el mal no pertenece al reino de Dios, al reino de Cristo, no pertenece. Jamás Dios quiso que el hombre comiera del bien y del mal. Satanás quiso que lo hiciéramos para hacernos caer de los lugares celestiales. Y si seguimos comiendo de ese árbol, jamás vas a entender los tesoros que están ocultos para los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a comer de la vida, de la vida y la paz, dice el apóstol Pablo. Y eso se consume por medio del Espíritu. Y eso es comida del Espíritu. Y los frutos que nos ofrece, frutos de justicia. Pero los frutos de justicia no es conforme a la carne. Ya también se los he explicado. Porque conforme a la carne tú agradas a los hombres. Y Dios no se agrada agradando a los hombres. Dios se agrada con los frutos de justicia. Significa los que hacen la voluntad de Dios. Y eso ya te lo he probado y te lo voy a seguir probando escrituralmente. Y si tú quieres, 420 Fontana Circle, apartamento 112, Oviedo, Florida. Teléfono 321-588-1874. Y nos reunimos por la escritura. A ver qué tienes que decir. Porque yo no tengo cobardía en eso. Yo estoy muy parado, bien parado en la doctrina del Espíritu Santo. Estoy totalmente parado, convencido. Y no tengo texto regado. Tengo toda la Biblia, porque eso es lo interesante. Mire, estudiante, hijo, hija de Dios, aprenda y entienda de una buena vez que la Biblia en su sumo, en su totalidad, nunca se contradice. La Biblia siempre te va a llevar al mismo punto y al mismo camino. No un textito para yo hacer lo que me da la gana. Yo hablo por la palabra de Dios completa, que es la que estamos estableciendo en esta hora. Pero bueno, vamos a no detenernos mucho ahí. El corazón reside la voluntad. Ahora, ¿qué es este amor al mundo? Vamos a ir allá, vamos a ir allá. Bueno, primero establecimos que el corazón es donde se ejecuta la voluntad del hombre. Se tiene que establecer eso. Donde están los deseos. Entonces, bueno, mire esto. Amor al mundo. Deseos puestos en lo que ofrece. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Vamos allá. Roba el sincero amor por Dios. Le quita el primer lugar en tu corazón y ese es el punto, amado. Eso es lo que ustedes todavía no entienden, que Dios es un Dios celoso, que sigilosamente este enemigo de las almas, enemigo de Cristo y los del anticristo, lo que no entienden y no van a entender porque no tienen el Espíritu Santo, no lo tienen, no lo tienen. Por vía de sus obras, son porquería delante de Dios, son porquería. Y usted entiende la palabra, la que aplica correctamente, son porquería, porque eso lo manipula el hombre. Pero las obras de justicia que van tras la justicia divina, eso no la pueden copiar, eso no la pueden imitar. Y por eso es que aborrecen al que habla de la doctrina de la cruz. Por eso es que no soportan cuando se les habla del amor al mundo, porque no pueden someterse, porque la codicia de sus ojos, porque la ambición de su corazón está tras el Dios Mamón, está tras el Dios mundo, está peor que la mujer de Lot. Y peor que todo, esa es la condición de los hijos, esa es la condición de los hombres, esa es la condición de todo hombre. Pero qué bueno que está la cruz para hacernos morir. Y mira, ¿cómo yo te lo pruebo? Bueno, te voy a hacer unas preguntitas, mira, para podernos confrontar. Dice, ¿cuánto tiempo inviertes en tus pensamientos? Vamos a ponerlo, vamos a empezar al contrario. ¿Cuánto tiempo inviertes en tus pensamientos de cómo lograr lo que tú quieres? ¿Cuánto tiempo uno invierte? Porque yo lo digo por mí mismo, por todos, porque yo soy un humano también. ¿Cuánto tiempo tú puedes planificar en vacaciones, en carro, en casa, en quiero esto, en el gimnasio, en aquello? ¿Cuánto tiempo tú inviertes? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en ver la televisión, en agradarte a ti, tu carne, tus deseos, tus placeres? Yo solamente te estoy haciendo una pregunta que es válida para poder llegar a una verdad. Porque si queremos llegar a la verdad y conocer en realidad nuestro interior y conocer el estado en el que nos encontramos, tenemos que ser confrontados con la verdad. Porque es que la verdad es la única que nos va a llevar a la libertad eterna. Es por medio de la verdad, no por medio de las lisonjas. Dejen de estar comiendo porquería, que por eso están empachados y no quieren la comida verdadera. Dejen de estar comiendo lisonjas por ahí como Esaú. No vendan su primogenitura. Ustedes están llamados a la santidad. Ustedes están llamados a poseer los tesoros de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Dios está llamado a poseer los tesoros del cielo. Nosotros no estamos llamados a estar por ahí, a estar... Mire, no, mi hermano, usted es santo. Usted se ha ido comprado a precio de sangre. Usted y yo hemos sido separados para poder anunciar las virtudes de aquel. Lo que pasa es que nos hemos conformado con la orilla, nos hemos conformado con
por lo simple. Por eso es que viene lo que se dice, no, pues ya yo cumplí, ya yo hice mi parte, ya yo fui a la iglesia, ya yo hice el ministerio, ya cumplí. Papito, pues déjame decirte que tú no amas a Dios nada, que tú necesitas ser perfeccionado en el amor de Dios, porque el que cumple a Dios no lo ama. No ama. Si tú buscas a Dios por cumplir, tú no amas a Dios todavía. A Dios no se le cumple, a Dios se le busca, y no se le busca por mandato, se le busca por revelación, se le busca porque Él se te reveló a ti. ¿Qué fue lo que vimos aquí al principio? En Siquem se le reveló a Abraham, y de su corazón Abraham le hizo un altar. Se le reveló a Abraham cuando le entregó el botín, y de su corazón entregó los diezmos. Se le reveló a Jacob, y allí Jacob erigió un altar al Dios Todopoderoso en Betel y le llamó, esto es terrible lo que he visto, porque así está llamado, ese es el amor. Cuando uno tiene amor a Dios, se le revela. Y ya no estamos repitiendo como grabadora lo que estamos viviendo. Tú lo que escuchas es repetición tras repetición tras repetición. Y tú los escuchas hablar y lo que hablan es repetición y no tienen identidad propia. Pero no pueden tener identidad propia porque repiten lo que alguien le enseñó. Pero si tú repitieras, o más bien, si tuvieras intimidad con el Espíritu Santo, ya no repites. Ahora tú hablas por cuenta propia. Tú hablas por lo que hay, el depósito que tú has cultivado en el íntimo con Dios. Y tú vas a hablar. Y por eso es que muchos, bueno, ni me soportan porque yo lo que hablo es la palabra. A mí no me importa. Eso es lo que hay en mi corazón, ¿entiendes? Eso es lo que hay. De la abundancia del corazón siempre va a hablar tu boca. Y tú lo que tienes que sentarte y escuchar para que tú veas todo lo que hablan. Todo lo que hablan es mundo. Y entonces, como vamos a seguir en el pensamiento. ¿Por qué hablan mundo? Porque de eso es lo que comen. De eso es lo que comen. Entonces, mira, créelo o no, y esto me lo dijo el Señor ahorita, mira, te lo digo ahí. Muchos de los problemas de ansiedad y depresión se rompen hoy si tú vuelves al altar. Eso es una promesa. Es una promesa del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Mucha de la ansiedad, de la depresión en los hijos de Dios, muchos de los quiebres emocionales, es porque han comido más mundo, porque se han llevado y se han contaminado y han estado, que lo vamos a ver ahorita, cautivo. Por eso es, bueno, no, que vamos a verlo ahorita, ahora mismo. Búscate Isaías, da una oportunidad, que yo lo tengo aquí anotado. Isaías 5, verso 13. Te puedes leer el capítulo 5 y Oseas 4, te lo puedes leer, los dos son paralelos. Isaías y Oseas concuerdan los dos hablan el mismo punto y es lo mismo que estamos hablando. Ahí Dios se reveló, se manifestó, Dios se agitó, se molestó, se indignó el Señor por lo mismo que estamos hablando ahora. Esas dos cartas, los dos profetas distintos, pero hablando lo mismo. Lo que estaban era corrigiendo al pueblo. Dios le dijo, mira, me abandonaste, te apartaste de mí, dejaste mi ley. Entonces ustedes se creen porque eso es lo que me indigna por el Espíritu. Porque gracias a Dios el Espíritu tiene pan fresco para darle a todo el mundo. Pero se quedan repitiendo lo mismo. Entonces repiten, si los escuchas ahora mismo, te pueden coger y citar el Isaías 5:3, que dice, no porque, perdóname un momentito, lo que dice ese 5:13, Jehová, se me fue, yo lo tenía aquí anotado, a mí se me olvidó, pero lo que habla es que, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento, el entendimiento. Te lo pueden citar y te lo citan, lo saben, pero la aplicación práctica no la entienden, no la saben. Al día de hoy no la entienden. ¿Tú sabes lo que dice eso? En Isaías 5:13 me encanta, porque dice, mi pueblo fue llevado cautivo, fue llevado prisionero, porque le faltó el conocimiento. Ahora, usted rápidamente, el que no indaga, porque por eso Dios deja las cosas en la Biblia, para que usted se pregunte, para que usted profundice en amores con Él, porque eso es todo lo que Dios quiere, despertar que nosotros vayamos a Él, empecemos a tener amores con Él. Esto no se trata de un doctor, esto no se trata de cogerte teología. Mira, el apóstol Pablo, cuando le llegó el Espíritu, la teología la desechó. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre va a superar la teología. El Espíritu se va a ir por encima de los gandules, se va a ir por arriba, se va a ir por arriba, muy por arriba, porque Él es muy elevado. Él es muy elevado para encajonarle en una doctrinita. Tú sabes, y te lo digo para que aprendas a comer. Esto no es el de más sabio, el de más inteligente. Esto es de quien Dios quiere tener misericordia. Y Dios quiso tener misericordia de todo y cada uno de su pueblo. Y Dios quiere tener misericordia y revelarse. ¿Usted sabe lo que significa esa escritura? Vea el contexto. El contexto de la escritura en todo el capítulo 5 es el mismo. El pueblo se desvió. Entonces ahora usted se pregunta, ¿y qué es ese conocimiento? Fue llevado cautivo. Y yo te voy a probar por la escritura
¿Qué lo llevó cautivo al pueblo? Ya se los dije, el deseo, el amor al mundo. El amor al mundo fue lo que lo llevó cautivo. Los deseos de la carne, las pasiones, las mujeres, la droga, el esto, lo otro, la codicia. Eso es lo que los llevó. ¿Cómo yo lo sé? Pues está bien, vamos a llevarlo light, como les gusta mucho, que son los que son del espíritu del anticristo. Vamos a llevarlo light, porque es que vivimos aquí, tú sabes. Pero cómo tú sabes realmente que ya te fuiste por el chorro. Ponte y piénsate, para que tú veas. Mira la comparativa, vamos a darle final a esto, vamos, para poder continuar. ¿Cuánto tiempo inviertes en tus pensamientos de cómo lograr lo que quieres? ¿Cuánta energía inviertes en tus deseos del mundo? Y compárala y haz la comparativa en cuánto tiempo inviertes en cómo conocer o agradar a Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes o energía inviertes en tu altar con Dios? Dale, compáralo. Yo te reto. Yo te reto que tú lleves eso a comparación y te vas a dar cuenta que la balanza se va a caer ¡puf! Por el piso. Va a llegar a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a los pensamientos, porque ese es el mal que habita en los hombres, porque se comió del árbol del bien y del mal. Y eso es lo que Dios quiere destruir con amor, poco a poco, amándolo a Él. El Espíritu Santo va a provocar que tú le conozcas a Dios un poquito, poquito a poquito, y el amor va a incrementar. Y como el amor de Dios va a incrementar, lo demás tú mismo lo vas desechando. Porque tú no puedes, yo no puedo, nadie puede, nosotros no podemos. Pero por el Espíritu, si hacemos morir las obras de la carne, entonces verdaderamente somos hijos de Dios. El Espíritu Santo verdaderamente sí vive en nosotros y vamos a recibir la revelación de lo que la Escritura dice. Y volviendo a la Escritura, que no me olvidé, el conocimiento ahora les revelo, porque ya eso es del Espíritu. Cuando lo que dice mi pueblo fue llevado cautivo, les probé y les pruebo y les seguiré probando, que es los deseos por el mundo. Ahora, el conocimiento de lo que está hablando, ¿qué dice Proverbios 9:10? ¿Qué dice Proverbios? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, la pregunta que tienes que arrojarle, ok, el conocimiento, principio es el temor, acá. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Cómo yo conozco al Señor? Y tú me vas a decir lo básico, ir a la iglesia, leer la Biblia, eso es para principiantes. El conocimiento de Dios se obtiene en la intimidad. Allí es donde cada persona, porque es que Dios se te va a revelar personalmente. Ya eso también lo hemos estado enseñando por el Espíritu Santo. Dios se te revela, de la única manera que Dios se te revela es en el silencio, es en la paz, en la intimidad, en la soledad. Y por lo que tú quieras. Yo pongo lo que sea porque de allí Dios me sacó, me parató, me echó pedazos todavía y todavía me sigue haciendo pedazos. Y no es nada gracioso, no es nada fácil, es bastante fuerte, pero se aprende y pues ni modo. Hay que pasar por la escuela, no importa, pero la profundidad es tan fuerte, ¿sabes por qué? Porque el negarse a sí mismo, que es lo que verdaderamente sí nos requiere la doctrina de Cristo, es algo que nuestra carne se opone con uñas y dientes, se opone, porque la carne le desea todo lo del mundo. Y por tanto, los anticristos, los que tienen el espíritu del anticristo, los que son gobernados por el espíritu del anticristo, siempre van a estar en contra. Esa es una de las manifestaciones de aquellos que realmente poseen el espíritu del anticristo. Y lo van a justificar. Lo van a justificar, van a buscar la forma de las emociones. No, el hijo, la hija, esto, lo otro. Pero yo te lo derribo fácil. Pues sopesa una cosa con la otra. ¿Sabes lo que pasa? Que van a decir, yo busco a Dios a las 5. Yo oro, yo ayuno, yo cumplo. Y ahí está. Pero si tú quieres ser libre verdaderamente hoy, analiza lo que estamos hablando por el Espíritu y sal del cumplimiento para entrar en la vida abundante que Dios quiere regalarte. Sal de eso. Porque tú sabes qué, para tú buscar a Dios y tú no ser escuchado, porque Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que el escucharnos a nosotros, Él nos escucha. El problema no está en que Dios nos escucha a nosotros. El problema no está en cuán rápido nos escucha Dios. El problema estriba en cuánto nosotros podemos escuchar a Dios. Ese es el problema. Ese es el gran problema que tiene la humanidad, que tienen los hijos de Dios en este entonces. El problema no está en que Dios nos escucha. El problema es que para tú escuchar a Dios, tú sabes, tienes que sacrificar tiempo. Tienes que morir. Para tú poder llegar a escuchar de verdad, de verdad, de verdad, de verdad a Dios, tus emociones tienen que estar en cero.
Tú tienes que calmarte, tú tienes que sacar tiempo. Y esto no es una hora, no es un minuto, esto es como el Espíritu quiera. Porque el Espíritu sabe qué cosas puedes y qué cosas no. Y el Espíritu te puede levantar de madrugada y le siguen llamando de cuánto disparate hay. Pero yo por el Espíritu y sin temor les digo, no es insomnio, quiere tener intimidad Dios contigo. Y si tú no lo conoces y falta de sueño hoy, y tú no lo conoces, entrega tu vida a Jesucristo y te garantizo que de hoy en adelante vas a dormir como un pichón. Es una promesa que te hago por el Espíritu. Vas a dormir como un pichón. Y si tú no durmieras como un pichón, mi hermano, la palabra no se cumple. Y si no fuera así, es que el Espíritu te está llamando para que tengas comunión, intimidad, para que hables, para que escuches. Porque todo el mundo espera, dime, dime, dime. También yo soy así. Pero el Señor ha hecho que muera a eso. Y ha sido doloroso, bastante doloroso. Pero ¿sabes qué? La recompensa vale la pena. Por eso es que nadie me puede quitar lo que está dentro de mí. Por eso es que el que se ha hecho hijo de Dios o el que se ha hecho discípulo del Espíritu Santo, podrán venir las pruebas, me podrán arrastrar, podrá pasar lo que pase, pero nadie va a quitarme mi gozo. Y mi gozo es estar en el Señor. Nadie me va a poder quitar ese que es mi galardón. Mi recompensa es el Señor. Nadie, 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 nada, 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 nada. Y ahí es donde está el cumplimiento y ahí es donde Dios quiere llevar a su iglesia, porque este tiempo que estamos viviendo es tiempos peligrosos, tiempos pero perversos, malignos, perversos, diabólicos. Y yo puedo decirle al detalle y puedo contarle historias, pero no soy llamado a eso. Así que no voy a entrar por ese canal. Pero ciertamente, amado, hazte las preguntas, sé sincero, decide romper hoy con el cumplimiento, con el que yo tengo que ir. Mira, nunca vas a querer, déjame decirte. Por eso se llama que tienes que dominar la carne. Porque hay veces que Dios te va a impulsar y hay otras veces que tú vas a tener que discernir. Como por ejemplo, no tienes sueño. Ahora, pues ok, vamos a usar un lenguaje natural. Inviértelo. Entonces, invierte ese tiempo en conocer a Dios, pero hazlo de todo corazón. Dile, Señor, háblale. Señor, estoy aquí. Quiero conocerte, te deseo. Mira, Señor, es más, no tengo deseo por ti. Séle sincero. Señor, yo creo que no te amo, porque no he perdido el amor por ti, el deseo. Tú se lo dices, yo le he perdido. Yo le he perdido. ¿Y qué pasó? Y yo voy a donde mi papá y se lo digo. Papá, mira, de verdad, he perdido el deseo, he perdido las fuerzas, por favor, Señor mi Dios, te ruego, Señor, lléname, devuélveme ese gozo, el amor, devuélveme, Señor, pon tu deseo, porque tú sabes lo que dice el Señor. El Señor dice en su escritura, yo les daré de mi voluntad, yo pondré en ustedes la voluntad, el querer como el hacer, dice. O sea, yo haré que ustedes tengan no solo el deseo de querer hacer algo, sino también haré que lo hagan. Eso proviene de Dios, eso no proviene de mí, eso no proviene de un hombre, eso proviene de Dios. O sea, que es válido. Por eso, mira, tú no le niegues, no te dejes llevar por aquellos que te quieren marginar, no, que una oración tiene que ser así, específica. Mire, mi hermano, cuando usted tiene depresión, cuando usted tiene ansiedad, cuando usted tiene un problema, usted necesita hablar con el Señor. Necesita derramarse delante del Señor. Usted derrámese. Porque yo le garantizo que usted no va a salir igual que como usted entró. Ahí sí que le garantizo que no te vas a levantar igual si tú abres tu corazón y te derramas sinceramente delante de Dios. Jamás Dios te va a dejar salir igual de ese lugar. Yo te doy testimonio de lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Dios es un Dios misericordioso y clemente, pero tienes que sacrificar, tienes que hacer morir, tienes que detenerte para poder escuchar la voz de Dios. Hay que invertir tiempo. Esto no es a la carrera, porque es que todo nos ha llevado a que vivamos una vida tan acelerada, inclusive para lo de Dios. Como por ejemplo, tú tienes que dar un mensaje, una palabra, tú no la tienes porque, espérate, a pujarla. No, no, no. Es que hace días Dios quiso tratar contigo o en un punto dado lo descuidaste. Y ahora la consecuencia es, pues, jamón recalentado. Tan sencillo como eso, jamón recalentado. ¿Mente? Pero es porque ahora, si solamente le vas a buscar para que te dé la palabra, pues ya entramos en lo mismo. ¿Ves? Uno busca a Dios porque lo ama. Entonces, ese amor va a hacer que los deseos del mundo, poco a poco, por el Espíritu, porque ya si yo te impongo un ejemplo, mira, no vaya allá porque eso es del diablo. Ya eso es ley. Ya eso es ley y la ley pone ira. Eso es lo bueno. Todo me es lícito. No todo me conviene, no todo me edifica. Ahí entonces, por el Espíritu, tú le preguntas, porque sabes qué es lo que concluye siempre Jesús. Lo que hablamos aquí. Mira, dice que los que hacen la voluntad de Dios, y Jesús se los recordó cuando llegaron al cielo. Les dijo, no, solo los que hacen la voluntad de Dios.
Esos son los que son mis hijos, o son los que van a entrar al reino de Dios. Pero hicimos milagros, hicimos. Todo el verbo hacer, acción. Yo hice, pero nunca me escuchaste. Pero yo nunca te conocí. Nunca te diste a conocer conmigo. Y se lo estoy diciendo con amor, con un verdadero amor, porque ya yo he visto, ya yo conozco. El Señor me ha dejado ver claramente cómo opera este espíritu de Satanás, del anticristo, y cómo defienden a capa y espada el amor por las pasiones de la carne, por el amor por todo lo que es el mundo, y cómo lo justifican por la familia, por los hijos, por el crecimiento, por lo que es codicia. Pero yo te lo derribo sencillo. Suma eso y compáralo con el tiempo de calidad, con lo que tú quieres de verdad de corazón a Dios, con lo que tú inviertes para Dios. Que Dios te diga que tú vas a cancelar unas vacaciones. Ah, ese es el diablo. Ese es el diablo. Eso te lo van a decir. Te lo van a decir. Eso es el diablo que se puso ante ese. Mire, mi hermano, tú le dices, imagínate que yo le diga, mire, mi hermano, te van a decir, no, eso es el diablo, de verdad. Señor, te reprenda. Y tú no sabes de qué Dios te va a librar. O tú no sabes el amor que Dios quiere depositar en ese tiempo, porque tú tienes que entender esto. Dios no se rige por nuestros tiempos, pero Dios sí tiene un tiempo de visitación a su pueblo. Tú tienes que saber esto. Dios siempre tiene un tiempo, Dios siempre va a escoger el cuándo, no tú. Tú puedes sí provocar el inicial o tú creer que eres tú, pero Dios siempre va a escoger el cuándo. Y si tú le privas a Dios, le privas al espíritu el cuándo, que es lo que hace el mundo, porque pues, tan alto de compromisos por todos lados. ¿Qué tiempo tienes realmente? Ya tu alma está en bolines, tu alma está en bolines, en bolines. Tú sabes lo que es, lo que me ha costado y sabrá Dios lo que me falta de que me cueste para poder verdaderamente poder escuchar, poder verdaderamente amar a Dios, poder traerte esto. ¿Tú te crees que esto es una comidita precalentada? ¿Tú te crees que esto es... No, papá, no, papá, no, mamá, aquí hay sacrificio, aquí hay altar. Para yo poder hablar contigo, aquí hay rendición delante de Dios. Y no solo eso es por el Espíritu, porque no se trata de mi esfuerzo, sino del regalo que Dios ha querido. Pero obviamente ha habido un vaso que está disponible, un vaso que le dice estoy aquí, un vaso que yo quiero ser lleno, un vaso que está disponible. Y ese es el vaso que Dios busca llenar. Los vasos que están disponibles. Los vasos que quieren ser llenos por el Espíritu Santo. Y eso toma tiempo. Y hay que romper los malos hábitos de la carne. Mira, ¿por qué crees que Juan 17? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Juan 17. Señor, te pido, no que los quites del mundo. Y yo le dije, Señor, en serio, cada vez que la digo, me acuerdo. Pero Señor, ¿por qué dijiste eso, por favor? Pero está bien, vuelvo, me conecté otra vez. No los quites del mundo, guárdalos del maligno. ¿Tú sabes qué es guardarlos del maligno? ¿Qué es lo que le está diciendo? Guárdalos del mal. El mal es ser cautivado, ser prisioneros por el mundo. Ese es el mal del cual el Señor está pidiendo que los libre. Pero si el amor tuyo ya cayó y el plano de Dios está engavetado para los domingos, porque ya yo tengo una estructura y me funciona, pues déjame decirte que Dios está rompiendo esos andamiajes para poder enseñarte lo que es la vida del Espíritu, amado mío. Y continúa adelante, ya lo vimos. Ahora, ¿a qué hemos sido llamados? A poseer la esperanza, a poseer, a entrar a la Sión. Sión es un lugar territorial, terrenal existente. Tiene un doble cumplimiento, o ya pasó, ya uno se cumplió, porque David sí, ya conquistó y hay un lugar, el monte de Sión, que está cerca, a la cercanía de Jerusalén, y allí ya David se estableció. Pero David, usted sabe que de ahí desciende nuestro amado Jesucristo, pero de todas formas, así dice el Señor, de ahí, o sea, el Sión es, para nosotros los hijos de Dios, los creyentes, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de que el cielo nuevo, la tierra nueva, vimos descender del cielo como ataviada para el encuentro con su esposo a la nueva Jerusalén. Y allí ya no va a haber inmoralidad, no va a haber secuestro, no va a haber abuso, no va a haber mentira, no va a haber difamaciones, no va a haber codicia, ninguna cosa perversa va a entrar en la ciudad. Nada de eso. Todo lo corrompido. Esa es la esperanza. El Sión habla de la Jerusalén celestial y Hebreos 13:14 lo dice de esta forma, si es que lo tengo por aquí. Y si no, pues ni modo, pues lo pueden buscar porque yo creo que lo quité. No, no lo tengo. Pero esa es la celestial. Ya le dije algunas cositas de eso. Les hablé unas cositas de eso. Vamos aquí.
Vamos ahí a correr. Ah, bueno, mira la invitación de Jesús. Vamos acá. Estamos ahí en Sion, la promesa. Buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Eso es lo que te va a traer victoria. Volvemos a la promesa, volvemos a la acción para permanecer, para derribar estos argumentos que se levantan de la carne. Mira cómo lo advierte también Jesús. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ya el Señor lo viene advirtiendo, ya el Señor lo viene diciendo. Y ahí es donde viene la intervención. Por eso el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y el único que lo conoce y el único que puede tratar con nuestro corazón es ese tiempo de intimidad a solas, es eso que separemos para hacer morir los deseos de nuestra carne. Y es por eso que hasta que eso no ocurra, vas a seguir llamando a lo malo bueno, como lo están haciendo ahora. Están llamándole a todo lo que los despide, todo lo que los separa de tener un encuentro verdadero con Dios, los reemplazan con otras cosas. Se los he venido diciendo. Los reemplazan porque aquel va a hacer el milagro en mí. Porque aquel va a hacer aquello en mí. Porque aquel me va a dar. Porque, y Dios, eso de verdad, honestamente, Dios, yo te soy sincero, Dios nos ha llamado a una vida profunda. Nos ha llamado a una vida que de crecimiento. Y esa vida está escondida en Él, amado mío. Hebreos 12:2, para que no se me quede nada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí hay un regalo. Y espero que estén conectados los hijos de Dios verdaderos, porque este regalo les va a salvar la vida. Mira esto. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, lo que hizo que Jesús, claro, no te equivoques, él vino 100% hombre. Era Dios, pero él se negó. Si él puso su vida y él permitió ser asesinado, es muy cierto. Pero él en condición de hombre oró allá en Getsemaní y no fue chiste lo que él oró. Él, tienes que entender que él no venció como Dios en la tierra. Tú tienes que saber que la doctrina de la cruz es bien profunda. Jesucristo venció como hijo. Por eso la doctrina enseña hijo. Pero tienes que entender que sus padecimientos no los padeció como Dios. Los padeció como tú, como yo. Él no venció en humanidad, perdóname, en su deidad. Él no venció en la deidad, él se negó a vencer para establecer que nosotros en el espíritu, con él, vamos a hacer lo mismo. Él lo estableció. Cuando él venció en la cruz, no te vayas a equivocar. Getsemaní lo establece claramente. Él allí, como gotas de sangre, sus nervios. No vengas a ponerlo más. Él es santo, pero no vengas a sacarlo del contexto. Jesús sufrió como hombre, padeció en momentos, pero se equilibró en la oración, se refugió en la intimidad. Ese es el secreto. Por eso dice el gozo ¿dónde lo encontró? En la intimidad, en lo profundo. Él, vuelvo y te repito, él no venció en su deidad, él no venció en su deidad, él venció en su comunión con el Padre, para darnos a nosotros un modelo perfecto de cómo se hacen las cosas. Porque tú y yo no vamos a tener la excusa porque el Dios vivo habita en nosotros y en él estaba el Dios vivo. El Espíritu era el que obraba en él todas las cosas, pero no por él por cuenta propia. Él lo dijo de mil formas diferentes, escondidos está en la Biblia. Pero tienes que saber que si tú no crees esto, pues tú tienes un problema. Porque entonces quiere decir que todavía hay que perfeccionarte ahí. Pero él venció como hombre en intimidad por medio del Espíritu, en el poder del Espíritu. Así fue que él venció. Y entonces mira esto, el secreto, Salmo 16:11 lo dice. ¿Y cuál es ese gozo? Salmo 16:11 dice, porque me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mi amor, corazón, papito, mamita, amado de Dios. No hay de otra forma. Puedes llamarlo como tú quieras, pero eso solamente es un reemplazo del original. Y el original es, si Dios siendo Dios se hizo hombre y él sacrificó su vida,
Si Él sacrificó la pasión de lo que pudiera haber en Él es santo. Él nunca hubo maldad ninguna en Él. Pero su carne la tuvo todo el tiempo crucificada en la cruz. Crucificada delante de Dios. Crucificada. Si Él lo hizo, así estamos llamados nosotros a ser como Él. Y aquí lo dice, el secreto está en hallar la presencia. La presencia da el gozo. Y otra escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa es nuestra fuerza. Así que ni te la creas ni te la vivas, que Dios venció como porque era Dios. Porque eso diría entonces que nosotros no vamos a poder. Nosotros no podemos en nosotros, pero en Él, en el Espíritu, por el Espíritu, sí lo podemos todo. Y mira, y finalmente, Hebreos 10:32, para hablarte de esa esperanza viva. Te voy a leerte desde el 39, que me gozo en decirlo. Me gozo en decirlo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Nosotros somos de los que vamos avanzando, que avanzamos para la conquista de las promesas que Dios nos dio. Este texto habla un poquito más porque nos habla de la advertencia. Siempre nos dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste tan gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Verso 34. Pero porque de los presos también os acordasteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una mejor vida. Pero mira esto, el 34. Sufriste con gozo el despojo de tus bienes. Despoja una persona de tus bienes en este día, o despoja. A todos nos afecta. A todos nos afecta, pero este lo sufrió con gozo. Pues allí es que tenemos que estar, permanecer en la roca, porque no es fácil, pero Él es el que nos da la fuerza. Él es el que permite que las cosas sucedan para llevarnos a lo que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas. Y dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amado mío, no resistas más el llamado del Espíritu. No resistas más, mira, nadie te está poniendo una cadena, todo lo contrario, te estamos libertando por la palabra para que tú puedas experimentar y tener un encuentro. Y mira, tú sabes lo que va a desaparecer, toda esa ansiedad que carga, todo eso, porque es que esa es la opresión del mundo. Eso es lo que les vengo diciendo. Ustedes se creen que va a venir simplemente con un chipcito y va a venir con un sellito. El sello es en el alma, el sello es cuando ya están controlados, ¿me entiendes? En el negocio, en el cambio, en el cambista. Ustedes no se dan cuenta de lo que está sucediendo. La adoctrinación emocional, el control en la mente, el único que hace control y ejerce presión sobre nuestras emociones. El que opera de esa manera se llama Satanás. Se lo vengo diciendo. Y para escapar de esa vida, lo hace el Espíritu Santo, lo hace fácil. Él lo hace fácil. Él no te limita así porque sí. Y cuando Él te limita, tú vas a estar de acuerdo porque el amor de Cristo te contristó. El amor de Cristo es más poderoso. Pero hay que conocerlo. Porque si tú no conoces lo que la palabra dice, vas a seguir aplaudiendo todas las aberraciones que están diciendo. Vas a seguir aplaudiendo porque el otro, tú lo que ves, hoy en día tú lo que ves es un copy and paste. Tú lo que tú puedes ver es un copy and paste. Ve, asómate para que tú veas que hasta la peculiaridad en muchas cosas, vamos, para no entrar ahí. Pero es un copy and paste. Pero el original, tú vas a darte cuenta, amado. Y yo no estoy abogando por mí, mamá, yo estoy abogando por el Espíritu, para que despierte y dejes, porque aunque tú no lo creas, la Escritura dice, y con esto termino, porque salieron de nosotros, pero no son de nosotros, nunca lo fueron. Tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Y sí, déjame decirte que estoy sembrando la palabra para que despierte y para que sí, tienes autoridad por el Espíritu. Los espirituales podemos juzgar, todas las cosas las podemos juzgar por el Espíritu.
por el Espíritu, porque nosotros vamos a juzgar este mundo y también vamos a juzgar los ángeles. Y lo puedes buscar en bíblico también. No te sigas dejando llevar por las mentiras del diablo que te quiere tener atada en una mente reprobada delante de Dios, en una mente limitada, porque lo que pasa es que si te limitan la mente, te controlan. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. En muchos cuerpos hay no. Hay quienes han doblado sus rodillas a Dios y no se han doblado su rodilla a Baal. También hay gente buena. Pero ya llegó la hora de que mejores que tú, como los de Barea, entonces, o como los de la iglesia que fuera, porque yo no me la acuerdo bien, la iglesia que fuera, que Pablo les hablaba y ellos investigaban por la escritura. Y ha llegado la hora de que no te confíes, te lo vuelvo y te lo repito, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, y para ellos les tengo noticias. Está preparada la más densa oscuridad, porque ellos son los que se han opuesto al camino de Cristo. Se oponen a la cruz y son los que el espíritu del anticristo los ha secuestrado. Y ellos ni lo saben, porque su mente está cautivada con la vanidad de este mundo. Son amadores de sí mismos y lo único que aman es estar bien. Y lo único que aman es presumir de lo que poseen. Y para ellos Dios ha separado el más sabroso castigo, porque han hecho tropezar a mucho pueblo de Dios. Pero eso, qué bueno, porque eso se acabó, se está acabando, se está rompiendo. Y la única forma que usted le pone un freno a eso y que usted puede comenzar a discernir por el Espíritu es invirtiendo tiempo en el Señor. Vuelve al altar, amado. Amada que estás escuchando, vuelve al altar. Vuelve al altar. Es el llamado profético del Espíritu en esta hora. Vuelve al altar. Allí te me revelaré a tu vida, te me daré a conocer y ya no tendrás sed, ya no tendrás hambre. No estarás buscando por ahí con amores del mundo, sino que buscarás mi amor. Y yo me dejaré amar por ti y tú serás amada por mí. Esas son palabras de la escritura, del Espíritu. ¿Mm? Así que si quieres hoy arrepentirte delante de Dios en esta hora y decides confrontar tu propia vida, tus decisiones, decides confrontar si ha habido altar en tu vida lo suficiente o no, esa es tu decisión. Pero yo te invito a todo aquel que no ha aceptado a Jesús y a todo aquel que ha contradicho la escritura de Cristo, que hoy tome una decisión. Pero yo sí tomé una. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque es una promesa que Dios me hizo. El Señor me dijo a mí y le dijo a ustedes que si creyeres en mi corazón, si yo confesare con mi boca que Jesucristo es el Señor, sería salvo yo y mi casa. Y por eso yo he tomado una decisión y hasta por mi casa. Yo y el Señor serviremos al Señor. Pero tú vas a tener que tomar esa decisión. No te congracies, te lo vengo diciendo. Por eso es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que mucha empatía con el mundo siempre te va a corromper, te va a corromper, te va a corromper. Así que si tú quieres prepararte para la vida de santidad, si tú quieres prepararte para las bodas del Cordero, tu tiempo ha llegado. Padre, en el nombre de Jesús te presento a todo corazón que en esta hora se humille delante de ti y que pueda reconocer, Señor, como lo estoy delante de ti, humillado, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque en quebranto he tenido que aprender estas cosas, Señor, porque siendo quebrantado por desobediente, por cabezón, he tenido que aprender con mucho dolor todas estas cosas. Pero te glorifico y te honro y no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios para los que creemos en ti, Señor. Te doy gracias por tu perdón y tu misericordia que has tenido para con mi vida y para con tu pueblo. Y te pido en esta hora, Padre amado, rompe las vendas mágicas, Señor. Liberta, por favor, eres tú el único Espíritu de Dios, Padre Santo, que puede libertar a tu pueblo. Pon la disposición en los corazones, Señor, de quien haya de llegar esta palabra, para que ellos puedan volverse a ti con todo el corazón, Señor, y darse cuenta de lo que está pasando. Ayúdalos, Señor. Abre sus ojos, Padre eterno. Captura sus corazones para ti, Señor. Tú sabes que no podemos, ninguno puede, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo si no es por ti, Señor, nadie puede. Pero tú eres maravilloso, tú nos quieres amar. Tú eres un Dios que ama, un Dios que liberta, un Dios que perdona, un Dios que justifica. Tú eres un Dios que estás presente, que eres tardo para la ira y grande en amor y misericordia. Y yo te pido en esta hora, por favor, rescátalo. A los que de verdad son tuyos, abre sus ojos
Y si puedes, y si quieres, Señor, y si puedes, yo sé que tú quieres. Derriba a todo altar de diablo, de Baales, de demonios. Por favor, derriba toda esa ansiedad y toda esa mentira, ese control que el diablo ha puesto sobre muchos pueblos de Dios, sobre hermanos. Todo ese chantaje, esa manipulación, esa amenaza de que si no haces esto, te quito esto. Y si no das, no recibes. Quita eso. Basura. Quémala, Señor, con tu fuego. Purifica nuestros corazones. Y mira los corazones que se humillan delante de ti, Señor. Yo sé que tú vas a cumplir tu promesa. Date a conocer a sus vidas, Señor. Llena sus vidas, Señor. Llena sus vidas, llena sus vidas. Llena sus vidas, Padre, en esta hora. Trae libertad por tu palabra, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Padre. Trae libertad, libertad, libertad. Hablamos libertad a lo que está cautivado por el mundo. Hablamos liberación a todo lo que ha sido cautivo por Satanás. Hablamos libertad, 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 libertad en esta hora. Recibe la libertad de la palabra. Recibe la libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dígale usted ahí, si no ha confesado nunca a Jesús, yo te acepto, Jesús. Ven a mi corazón, ven, invítalo a venir a tu vida. Dile, ven, ven, ven a mi mente, ven a mí, tómame, Jesús. Tómame, yo me entrego a ti, Jesucristo. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo me entrego a ti, Jesús. Perdona mi maldad, mis pecados, Jesús. Yo creo que eres el Hijo de Dios y yo te acepto. Ven a mi corazón y mora, vive en mí, Señor. Yo quiero que tú vivas en mí. Toma mi vida, porque te la entrego. Toma mi vida y venga tu vida a vivir en mí. En el nombre de Jesús, Señor. Para todo el que ha hecho esta oración o haga esta oración creyendo, bendícelos, fortalécelos, Padre amado. Gracias porque son tuyos. Gracias porque hay fiesta en los cielos. Gracias porque tú has escrito su nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque tú los bendices, tú los fortaleces y tú los llenas con tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también ahora, Padre, por aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor, y que humildemente han decidido hacerte caso a ti, a tu palabra, que van a responder a tu palabra. Te pedimos, Señor, mi Dios eterno, sabemos que no es fácil, esto no es fácil. Sabemos que esto conlleva sufrimiento, Señor, conlleva dolor, y uno no quiere el dolor. Uno quiere evitar el sufrimiento. Uno quiere evitar y quiere darle siempre riendas a lo placentero. Ayúdanos, porque tú conoces, tú sabes nuestra humanidad, tú conoces nuestra debilidad. Y por eso tú hiciste que tu Hijo muriera. Pero también por eso nos diste al Espíritu Santo que nos da la fuerza, el poder, el amor para poder llegar a ti. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, ayúdalos. Para que ellos sepan que sí tienen que hacer algo. Es rendirse, es decirle, Señor, no tengo, he muerto, no tengo el amor, no tengo las ganas, pero aquí estoy. Lléname, aquí vengo delante de ti. Hazme nuevo, hazme nueva. Yo quiero conocerte, yo quiero rendirme a ti, yo quiero conocerte, quiero que me hables, quiero que me ames, Señor, quiero sentirme amada, amado por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, olvídate de lo que has aprendido, olvídate de las cosas que tienes, olvídate de los dones, de los talentos, olvídate de los títulos que puedas tener en esta hora, solo ríndete, porque lo que el Señor tiene es mucho más allá que un título, es mucho más allá que un apostolado, es mucho más allá que el don profético, que el don del apóstol, del profeta, del evangelista. El amor lo sobrepasa todo, el amor, la intimidad te va a llevar, te va a depositar, te va a encaminar, te va a alinear al verdadero propósito. Por eso, ríndete y dile, Señor, yo entrego todo. Yo entrego todo en tus manos, Señor. Y ayúdame a ver cómo tú ves las cosas. Dame amor por ti, Señor. Yo quiero amarte. O más bien ser amada por ti que lo soy. Y quiero amarte en el Espíritu. Enséñame. Padre, te pido bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanos en esta hora. Bendice a aquellos que se han extraviado, Señor. Abre sus ojos, Señor. Ayúdalos a volver en sí, Señor. Tu palabra es clara para aquellos que te buscan. Aclárale, ábrele sus ojos, los ojos de su entendimiento, Señor, y llévalos a poder descubrir el amor que hay en ti y los tesoros que están reservados para los hijos. Por eso sabemos que los otros son unos mentirosos, porque nunca van a poder hablar nada más que no sea lo repetitivo, lo mismo.
pero nunca van a poder profundizar en las enseñanzas de Cristo, porque para ellos esto está reservado para los hijos. Y así es que se sabe quiénes son los hijos y quiénes no. Ellos no tienen, porque no tienen al Espíritu. Pero si se arrepienten, yo sé que tú puedes restaurarlos, Señor. Así que pues, Padre, te lo pido. Aún a ellos, Señor, ayúdalos. Y quizás alguno de ellos se salve, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te adoramos, te bendecimos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga, hermanita, Dios te guarde. Esperamos que recapacites, esperamos que puedas analizar esta palabra y la puedas escuchar. Si te conectaste tarde, escúchala de principio. Yo te exhorto a que tú escuches toda la palabra para que no te pierdas nada de lo que el Espíritu ha depositado para los hijos de Dios. Escúchala, porque hay revelación que es necesaria que tú conozcas, que te va a ayudar para este tiempo perverso que estamos viviendo, un tiempo lleno de plena maldad. Pero damos gloria a Dios porque aunque eso está pasando y va a empeorar, nosotros, nuestro gozo está en Él. No es en lo que tú tengas o en lo que no, porque eso es incierto. Pero lo que no es incierto es el gozo en Jesucristo puesto. Dios te bendiga.